Jóvenes, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con los temas de las guías. En este caso me toca dominio y rango de una función, ¿verdad? Que son los primeros temas que aparecen en tu guía, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, habíamos dicho, ya hemos visto funciones, hemos visto operaciones con funciones, que ahora nos toca, ¿cómo se llama? ¿Cómo les podría decir yo? Vamos a escribir o vamos a comprender o entender que realmente es el dominio y el rango de una función, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean, jóvenes, el dominio y el rango de una función lo tengo acá. Vamos a ver, eso lo vamos a ver en una gráfica más adelante, pero sí. Por ejemplo, vean, pues, jóvenes, vamos a hacerlo con letras. Para empezar, y luego con números, ¿verdad? Entonces vean, pues, por ejemplo, tengo un conjunto X de nombres. Por ejemplo, tengo el nombre Katy. ¿Se acuerdan de este conjunto? Dan, está José y Adán. Tengo un conjunto de X, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y tengo un conjunto Y de fechas o de nacimiento, sí, fechas de nacimiento, o los días en que nacieron ellos, ¿verdad ustedes? Cuando yo el rango representa los días del nacimiento, dice, por ejemplo, 20 de junio, 4 de septiembre y 31 de diciembre. Dice que el 31 de diciembre nacieron algunos. Este es el conjunto Y, ¿sí? Me está diciendo que Katy es una relación. ¿Se acuerdan? Dijimos que una función es una relación. Dice que Katy nació el 20 de junio. Este Dan nació el 4 de septiembre. Pero José y Adán dice que nacieron el 31 de diciembre. Ellos dos nacieron el 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, vean, pues, jóvenes, ¿cómo vamos a comprender esto del dominio y el rango de una función? ¿Sí? El dominio, jóvenes, el dominio para esta función o para esta relación me está diciendo que el dominio es igual, lo vamos a escribir con dom, ¿sí? El dominio son todas las entradas de la función. ¿Quiénes son las entradas? Katy, Dan, José y Adán. ¿Sí? Estos son los dominios, son los números que entran acá. ¿Sí? El rango, jóvenes, voy a hacer esto. Voy a continuar y voy a colocar otra fecha acá. Por ejemplo, el 11 de julio. El 11 de julio. ¿Sí? Vean, pues, me estoy inventando las fechas, ¿verdad? Está 20 de junio, 4 de septiembre, 31 de diciembre y 11 de julio. ¿Sí? Dijimos que Katy nació el 20 de junio. Dan nació el 4 de septiembre, pero José y Adán, casualmente ellos dos nacieron el 31 de diciembre, me está diciendo. Entonces el dominio son todas las entradas, ¿verdad? Son todas las entradas que tiene la función. Por ejemplo, todos los reales, eso más adelante lo van a ver, los reales, todos los números reales entran como parte del dominio, pero son pocos los que van a tener énfasis acá en el rango. Entonces el rango, cuando yo hablo de números, jóvenes, es, por ejemplo, 20 de junio entra en el rango, sí, porque el 20 de junio es un reflejo del dominio, ¿sí? Entonces el 20 de junio sí entra como parte del rango.
¿Por qué? Porque hay un reflejo para el dominio, ¿sí? O una relación, si queremos verlo desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, otra parte del rango de la función es 4 de septiembre porque tiene una relación con Dan, ¿sí? 4 de septiembre también es una fecha, o perdón, es parte del rango, ¿sí? Entonces, el 31 de diciembre también es parte del rango. ¿Por qué? Porque hay un reflejo entre José y Dan, hay una relación. Eso quiere decir que el 31 de diciembre también es parte del rango. Pero el 11 de julio no. ¿Por qué? Porque no hay relación con ninguno de los dos. Eso quiere decir que Katy, Dan, José y Adán son partes, son las entradas. Son las entradas de la función. Pero van a ser pocos los números, si queremos verlo desde este punto de vista, los que van a pertenecer al rango de dicha función, ¿me entienden? Por ejemplo, 20 de junio, 4 de septiembre y 31 de diciembre. Por ejemplo, acá, 11 de julio no tiene relación con nadie, eso quiere decir que julio, 11 de julio no es parte del rango, pero si en algún dado caso decimos que se encuentra, ¿qué les digo yo? Arturo nació el 11 de septiembre. Si hubiese otra entrada, Arturo, acá, entonces julio o el 11 de julio sí entra como parte de la función o como el rango de la función, es la palabra correcta, ¿sí? Esto es una relación, dijimos el dominio y el rango. Esto es un pequeño concepto de cómo es que vamos a encontrar todo eso, ¿sí? Obviamente esto lo van a copiar ustedes en su cuaderno y lo analizan, ¿sí? De poco a poco. Corre rápido porque quiero encontrar, vean pues, por ejemplo, tengo estas otras funciones. Dijimos que todas las entradas de la función, vamos a ver dónde aquí está. Por ejemplo, vamos a entrar de lleno con un ejemplo fácil. Hagamos de cuenta que tengo una función, la función f de x es igual a x al cuadrado más 5x. Encontrar, como me está diciendo, el dominio. ¿Quién es el dominio de la función? ¿Quién es el dominio? Me está diciendo, ¿quién es el dominio de esa función? Es lo que me está diciendo. Por ejemplo, el dominio de la función es igual, vamos a hacerlo así, es igual a cualquier número, si ya se dieron cuenta, porque no a... Bueno, la palabra correcta lo vamos a ver en el otro ejemplo más fácil. Por ejemplo, si yo elijo todos los reales, todos los números reales, desde menos infinito a más infinito, todos esos números entran en esta función como parte del dominio. Cuando yo les hablo de menos infinito al infinito, es el rango, son todas las entradas, porque todos esos números pueden casar ahí en esa función. Esto quiere decir que el rango de la función son todas las entradas, todos los números, ¿me entienden? Espero me entiendan. Pero el dominio van a ser unos cuantos números para poder hacer verdadera la función, si queremos verlo desde ese punto de vista. ¿Cómo dicen ustedes? Por ejemplo, por esa razón es de que les dije, hagamos de cuenta que f de x o f de menos 3 como parte del dominio menos 3, f de menos 3, muy bien. Entonces toda x que encuentre la voy a sustituir por menos 3, aquí hay una x, menos 3 al cuadrado más 5 menos 3, ahí está. Esto es igual entonces a menos por menos me va a dar más, y 3 por 3 es 9, más por menos es menos, perdón, haciendo ley de signos, y 5 por 3 es 15, ¿sí? Entonces 9 menos 15 es menos 6, si no estoy mal. Verifiquemos, ¿sí? Menos 6.
Entonces, si yo quiero hacer otra evaluación, por ejemplo, f de 4, 4 al cuadrado más 5 y 4. F de 4, entonces si el 4 por 4 es 16, más por más es más, y 5 por 4 es 20. Esto es igual entonces a 16 más 20 es 36. Si ya se dieron cuenta, ni uno de estas funciones, o perdón, de estos números, me hace 0 la función, ¿me entienden? A eso voy. Aquel número que me haga 0 a la función no entra como parte del dominio, ¿sí? Eso es lo que quiero que me entiendan. Por ejemplo, esto lo van a copiar lo que está en verde. Dijimos que el dominio de todo de esta función son todos los reales. ¿Por qué todos los reales? Porque no hay ni un número que me haga 0 la función, ¿me entienden? ¿Sí? Pero vamos con esta otra. Este video está un poquito más corto. Por ejemplo, g de x me dice, g de x es igual a 3x dividido x al cuadrado menos 4. Aquí, jóvenes, quiero que entren en contacto con temas de factorización, que eso lo vimos años anteriores, ¿sí? Por ejemplo, incluso ahí en el canal, ahí están todos los casos de factorización para hacer un recordatorio de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Por ejemplo, entonces vean, tengo esto. ¿Quién es el dominio de la función? Y tenemos que pensar esto, jóvenes. ¿Quién es el dominio? ¿Se acuerdan? Dijimos que el numerador puede ser cualquier número, pero el denominador no tiene que ser 0, ¿sí? Y eso lo miran ustedes en su calculadora. Porque un número dividido dentro de 0, si lo hacemos en nuestra calculadora, me da un error matemático, ¿sí? Entonces, ¿el dominio quiénes son? Si queremos verlo desde este punto de vista, ¿quién es el rango? ¿Sí? El rango son todos los números que puedan caer ahí. Por ejemplo, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, 6 por 6 es 36 menos 4, ¿sí? Y ahí vamos, nos da un número, no me da 0. Pero escuchen bien, para encontrar entonces el dominio de esta función, hacemos lo siguiente, ¿ya? Entonces, si ya se dieron cuenta, es un x al cuadrado menos 4. Es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo hago? Entonces, x más 2 por x menos 2, ¿sí? Entonces, haciendo 0 cada una de los paréntesis, x más 2 igual a 0, x entonces es igual a menos 2. X menos 2 igual a 0, x entonces es igual a más 2. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son? A ver, jóvenes, ¿quiénes son? Dijimos que todos los números reales son parte del rango, ¿sí? Si queremos verlo desde este punto de vista, pero solo me preguntan quién es el dominio de la función, ¿sí? El rango de la función dijimos que son todos los números, pero el dominio de la función son todos los reales. Escuchen, el dominio son todos los reales. Todos los reales, porque encuentro que todos los reales entran como parte del dominio, del rango, ¿sí? Y del dominio también, pero ¿quiénes no van a ser parte del dominio? Las partes del dominio van a ser excepto ¿quiénes? Estos dos números, ¿ven? Más menos 2. ¿Por qué no ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es de que no entran como parte del dominio este número, este más y este menos 2. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo un menos 2 o un 2 acá, y un 2 elevado al cuadrado es 4, y 4 menos 4 es 0. O sea que aquí este más menos 2 me hace 0 la función acá, o en el denominador. Por esa razón que el dominio son todos los reales, incluso el rango son todos los reales también. Las entradas, si queremos verlo desde ese punto de vista, como les dije, todas las entradas, pero excepto quienes no van a ser parte del dominio,
el más menos 2. ¿Por qué no entra como parte del dominio? ¿Por qué? Porque el más y el menos 2 me hacen 0 a la función, ¿sí? Me hacen 0 a la función. Esto lo copian ustedes en su cuadernito. Y por último, quiero verlo desde este punto de vista, ¿sí? Por ejemplo, tengo el ejemplo número 3, por esas razones que les dije que este tema es algo fácil. H de t me está diciendo, dice que la función h de t es la raíz de 4 menos 3t. Escuchen, por favor. Si tenemos una función como una fracción, como lo vimos anteriormente, me debo de acordar que el dominio, tengo que ver que ningún número me dé 0 en el denominador. Por ejemplo, numerador y el denominador. El denominador no tiene que ser 0. Y si hay un caso de factorización ahí, debo de factorizar y ver quién me hace 0 a la función y se acabó. Entonces el dominio van a ser todos los reales excepto ¿quién? El número, excepto los números que me hagan 0 a la función. Cuando tengo una función como polinomial, si queremos verlo desde ese punto de vista, obviamente ningún número me va a hacer 0 a la función. ¿Por qué? Porque siempre se va a operar. Pero cuando tengo una fracción, como se los dije anteriormente, debo de buscar los números que me hagan 0 al denominador. Esos dos números no van o X números, puede ser 6, 7, 8, 9, 10 números que me hagan 0 a la función, esos no van a entrar como parte del dominio. ¿Por qué razón? Porque me hacen 0 a la función. Incluso acá, cuando tengo una raíz, jóvenes, incluso jóvenes, por favor, deben de acordarse que una raíz de un negativo no existe o no está determinado en los reales, ¿sí? No está definido en los reales. Cuando tengo una raíz, entonces, debo de acordarme de lo siguiente. Dijimos que me acuerdo de las inecuaciones. Por ejemplo, 4 menos 3t, agarro lo que esté dentro. Dijimos que tienen que ser números mayores o iguales a 0. Mayores o iguales a 0, ¿sí? No tienen que ser menores, porque si yo agarro menores o iguales que 0, aquí ya no está siendo 0, o cuando yo coloco, y si lo hacen ustedes en su calculadora, meten la raíz de menos 2, le va a dar un error matemático, ¿sí? Porque no está definido en los reales, porque son números muy menores ¿cómo se llama? A 0, ¿me entienden? Entonces debo de buscar siempre números mayores o iguales a 0, a eso voy. ¿Por qué razón? Porque esos números no me van a hacer 0 a la función, ¿verdad? O los números mayores. Entonces está fácil para ustedes. Entonces está menos 3t mayor o igual, si es más 4 pasa del otro lado con un menos 4 como una ecuación. Eso ya lo vimos, este año, incluso todavía. T entonces es igual, vean, si ya se dieron cuenta, siguiendo las reglas, si voy a multiplicar o dividir dentro de un número negativo, invierto los signos, ¿se acuerdan? El símbolo, ¿se acuerdan? Espero que me comprendan. 4 tercios. O si queremos verlo desde este punto de vista, de donde salió el más 4 tercios, ya t entonces es igual, mayor o igual que menos 4 dividido menos 3. Menos dividido menos me va a dar más, de ahí salió el negativo, pero dijimos que estamos multiplicando, dividiendo en un número negativo, entonces invierto 4 tercios, ¿sí? Entonces, el dominio va a ser, ¿quién es el dominio? Dicen, la pregunta es, ¿quién es el dominio de la función? El dominio entonces es igual a todos los reales, excepto ¿quién? Excepto ¿quién? El 4 tercios. ¿Por qué el 4 tercios? Porque ese 4 tercios me va a hacer 0 a la función. Por ejemplo, tengo t vale 4 tercios, entonces 3 por 4 tercios. 3 por 4 tercios
¿ya? Y ahí está, 3 por 4 tercios, entonces 4 menos 3 por 4 tercios me da 0 la función, ¿sí? 4 menos 3 por 4 tercios me hace 0 la función, y dijimos ahí es donde no tiene que dar el negativo, o nos va a dar un negativo prácticamente, ¿me entienden? Entonces, tenemos, cuando encontremos una raíz, tenemos que hacer, o acordarnos de las inecuaciones y hacer todo este proceso, miren, todo este proceso, para encontrar el dominio de la función. Todos los reales aquí puede ser menos 8, menos 10, pero excepto aquí, el 4 tercios. ¿Ya? El 4 tercios no va a ser como parte del dominio de la función. ¿Por qué? Porque me va a hacer 0 la función. Y eso es nada más lo que tienen que acordarse. En la próxima es donde vamos a tener que buscar graficarlas, que es la que me interesa, que es la de funciones racionales 1, si no estoy mal. Creo que está en la parte de su guía, ¿sí? Funciones racionales 1, dice. Ahí es donde vamos a hacer un análisis y vamos a graficar una función racional, si la podemos ver desde este punto de vista. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, esto es todo. Esto es el dominio y el rango de una función. Nos miramos en el siguiente video.